a nuestro programa una compañera de la casa, ya se lo contamos, estuvo en varios proyectos de este canal, relatos, conexiones, y hoy nos va a contar justamente, por eso se los advertimos desde el principio, vamos a estar hablando de inteligencia artificial y vamos a estar hablando de esa demanda que salió en todos los informativos y que nadie tiene idea de lo que estamos hablando. Señores, Ana Laura Pérez, muy buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Me gusta que hayas venido en el código de vestuario que habíamos... Me llegó un mail que decía que había que venir de verde. ¡Qué divina! Qué bueno, escúchame una cosa, Ana Laura, vamos a empezar. Ya te lo advertimos en la tanda, estás con tu tía Esther y tu tía Susana, exacto, que no entienden nada. Vayamos desde el qué. ¿Qué es la inteligencia artificial? Porque no entendemos. En cristiano, ¿no? Sí. La inteligencia artificial es la capacidad de construir procesadores, computadoras, llamémosle como queramos, que tienen la capacidad de aprender, por ejemplo. De almacenar y procesar grandes volúmenes de datos sería como una primera etapa, a una velocidad y a un volumen de datos que un cerebro humano no podría, porque ya es como demasiado. Ahí estamos, viste, nos va confirmando, estamos de acuerdo que es superior a la mente humana. En esa parte sí. Y después es la capacidad de aprender, la capacidad de procesar eso y entender patrones, por ejemplo, que existen patrones o sistemas o formas en las que hacemos las cosas y poder producir contenido nuevo. Esa sería lo que se llama la inteligencia artificial generativa, que es lo que muchos conocemos como inteligencia artificial, porque el ChatGPT es inteligencia artificial generativa. Ahí lo que puede hacer, además, es crear algo nuevo a partir de ese aprendizaje de patrones o de sistemas. Viste, quedamos los dos ya como así. Estamos como en pausa, pero por ejemplo, eso existía ya, por ejemplo, cuando había unas computadoras que jugaban a la ajedrez. Claro, o sea, la inteligencia artificial como tal existe desde la década de 1950. O sea, y, digamos, ha ido como avanzando. Se ha ido mejorando. Hay un mojón muy grande que tiene que ver con esto, con la capacidad de procesamiento de datos, que no es solo una cuestión de que el procesador lo pueda hacer, sino que vos lo puedas almacenar. O sea, hay un componente de eso que tiene que ver con el hardware, con cuánto podés sostener y no tener que tener un cuarto lleno, kilómetros de computadora. Es como una supercomputadora. Exactamente. La inteligencia artificial. ¿Y por qué se puso como, vamos a decir la palabra moda ahora? Porque no hablábamos de inteligencia artificial hace 5 años. No. Y sin embargo teníamos mucha inteligencia artificial en nuestro derredor, lo que pasa es que no la entendíamos. No la identificábamos como tal. Claro, en el 2023 lo que pasó tuvo que ver mucho con el ChatGPT, y es que se democratizó, estas cosas pasan mucho, o sea, la inteligencia artificial generativa puntualmente produce una cosa que nos resulta como mucho más familiar y usable. Charlamos. Claro. Como podemos charlar, empezamos a sentir que lo que está del otro lado se parece más a un humano, porque tiene la capacidad de conversar. Y para nosotros eso es como muy humano. Entonces nos asusta, pero por otro lado además es muy usable. O sea, yo tengo un hijo de 11 que charla con el ChatGPT, hay niños más chicos que charlan con el ChatGPT. Mi mamá, que siempre la nombro, pobre mi mamá, le mandamos un saludo, también puede charlar con el ChatGPT. Bueno, pará, voy a abrir un paréntesis acá como madre. Claro. Cuando tenés a Alexa, yo ahora tengo a Alexa en mi casa. Eso es inteligencia artificial. Por supuesto. Eso es inteligencia artificial. Sí, claro. Perfecto. Sí, claro. Pero, a ver, el buscador de Google es inteligencia artificial. Sí, claro. Exacto, es uno de los primeros algoritmos, digamos, considerados que formaron parte de nuestra vida, es el algoritmo de Google. El origen de la internet, www. Shazam, ¿no? La app a la que le preguntamos qué estoy escuchando, eso es inteligencia artificial. Bien. ¿Y por qué sentís, o de repente vos no lo sentís, pero está como en el aire esta cosa con el miedo a esa inteligencia artificial? Capaz que tiene que ver con resistencias de generaciones más grandes que sentimos, no sé, yo le decía a mis amigas, otro día conversábamos de esto, de que ahora la inteligencia artificial te puede resolver de repente una monografía, un examen. ¿Cómo hacemos para los seres humanos poder seguirle ganando a eso que parece que llegó para quedarse, es el futuro? ¿Cómo hacemos? Es que lo que pasa es que, a ver, cuando uno... Si uno rastrea, a mí es un tema que me entusiasma mucho, porque como me gusta la tecnología, ¿qué pasa, qué nos pasa como sociedad cada vez que incorporamos una nueva tecnología? La inteligencia artificial generativa o esto que pasó ahora con el ChatGPT es como revolucionario y además es un cimbronazo incluso en términos
mucho más grandes que otros que hemos incorporado. Pero pasan algunas cosas y esos miedos se mezclan entre algunos que tienen lógica y fundamento y sentido y otros que son más irracionales. En sociología hay un concepto que se llama el pánico moral y refiere a esto, ¿no? Al miedo que nos produce todo cambio nuevo. Esta cosa, esa especie de resistencia. Con todo el amor y respeto, esa especie de señora vieja que vive dentro de todos nosotros que dice, a mí me gustaba como esto era antes y no me lo toques. Todos tenemos una así. Entonces, hay algo de eso. Y además, todas las incorporaciones tecnológicas funcionan como en como un movimiento medio pendular, donde vamos del horror horrible o al revés también. Qué divino, esto sirve para todo. A construir un proceso más crítico donde decimos, bueno, esto sirve, está bueno, para esto sí, para esto no, para algunas cosas. Hay toda una discusión que se está dando en Europa y en Estados Unidos sobre no porque vos puedas usar la tecnología para cualquier cosa, significa que como humanos la tenemos que usar. O sea, hay áreas donde, aún pudiéndola usar, como humanos deberíamos decidir y acordar que no vamos a usarla. Por ejemplo, y vale, lo hicimos con la energía nuclear. Dijimos, pues justo se estrenó una película que habla de eso. Bueno, esto es lo mismo si lo pensás. Decidamos como humanidad que está buena, que es una buena tecnología, que es interesante para algunas cosas, pero que hay cosas para las que no la vamos a usar. Sí, también están empezando a aparecer la herramienta esta del mal, ¿no? De decir, bueno, con fotos, porque también la inteligencia artificial puede construir imágenes. Entonces, ¿cómo saber la veracidad de determinada cosa que vemos o leemos, ¿no? ¿Cómo saber si esa persona es real o esa persona es inventada? Si esta foto pasó o fue inventada por la inteligencia artificial. Es que subvierte por completo la idea de qué es verdad y qué no es verdad. Exacto. Sí. Ya incluso con los avances tecnológicos ya teníamos ya podías imágenes, trucar fotos. Vos podías trucar y te lo comías como lo que ahora podés es inventar mundos nuevos, universos que no existen, montones de cosas. Ahí es que entra el tema de la demanda del New York Times. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con la demanda? Hay dos cuestiones Porque lo que publica un diario es público. Sí y no. Bueno, ahí está ahí está la discusión. Yo sé que tiene derecho de autor, obvio. Ahí está la discusión. Porque lo que ocurre es que estos sistemas de inteligencia... El New York Times está en juicio contra OpenAI, que es la empresa madre de ChatGPT, y contra Microsoft, que tiene otra herramienta como el ChatGPT, que también es como muy potente. ¿Qué es lo que pasa? Vos para entrenar, esto que yo decía, los modelos de entrenamiento de inteligencia artificial, o sea, procesan grandes volúmenes de datos. ¿Y qué son los datos? Información. Y para que un modelo de inteligencia artificial funcione bien y entienda bien y no cometa errores, no delire, como se dice técnicamente, o delire menos, digamos, la calidad de la información con la que entrena tiene que ser buena. Entonces hay dos cuestiones ahí. Uno es que efectivamente lo que te contesta cuando vos preguntás es producto de una investigación a veces de un grupo de periodistas que trabajaron y de un medio que invierte plata en pagarle a esos periodistas para que investiguen. Y vos lo tomás y lo usás, primer punto, y es el punto central del juicio del New York Times, pero también, y esto más desde el punto de vista de los creadores, porque el juicio del New York Times es un juicio de una empresa. Ahí hay que separar como dos conceptos. El concepto de lo que se llama copyright, que tiene más que ver con esta cuestión capitalista, de quién es dueño de las cosas, de la empresa que es dueña, etcétera. Y después lo que tiene que ver con derechos de autor. También los creadores, quienes creamos, ustedes, por ejemplo, tenemos alguna clase de derechos sobre eso. Por ejemplo, cuando vos le pedís a Midjourney, que es uno de los sistemas de inteligencia artificial generativa que hace imágenes, haceme un gato sentado en una mesa como Picasso. Picasso nunca pintó un gato sentado en una mesa, pero como Picasso... Tiene un estilo, claro. Es de Picasso. Es parte de su proceso de creación ser como Picasso. Y entonces, por ejemplo, y sí fue parte de toda la discusión que se dio en la huelga de los guionistas en Estados Unidos, por ejemplo, es para que la herramienta de inteligencia artificial pueda escribir guiones de una determinada manera, es entrenada con un montón de cosas que escribiste vos. Por ejemplo, agarran todo lo que escribió Florencia, lo meten en una máquina y después le piden que escriba una obra de teatro como la de Florencia. ¿Esa de quién es? ¿Cuánto de Florencia hay ahí? Claro. O sea, ¿por qué no es de ella?
es todo un tema entreverado. Lo que pasa es que cuando vos dijiste hoy al principio, esto que lee es resultado, que utiliza la inteligencia, es resultado de un equipo, de una investigación periodística, también es resultado de una investigación que hace la inteligencia artificial para darte esa respuesta. Claro, ahí lo que hay es una discusión y es dónde puede entrenar. Lo que se supone es que puede entrenar en lo que se conoce como información de uso público, de dominio público. Y ahí se está dando una discusión también en Estados Unidos y en Europa, sobre todo, que es como la zona del planeta que en general legisla y trabaja mejor estos temas, ¿a qué le llamamos de uso público? ¿Qué quiere decir de uso público? ¿Hasta qué punto es el uso público? Y además, lo que dice el New York Times es, encima me estás compitiendo. O sea, estás usando mis cosas. No es inspiración, además. Claro, y encima el tipo va a preguntarte a vos y entonces no entra a mi sitio. Y como no entra a mi sitio, no se suscribe, no me paga una suscripción, no ve publicidad, no me entra plata de publicidad. O sea, estás usando mi material y encima me estás compitiendo. Entonces ahí se da como toda una discusión que, digamos, hay que dar como sociedad. Hay un montón de discusiones que la inteligencia artificial trae que hay que dar como sociedad. Y por ejemplo, para cargar en una computadora libros, como decías, por ejemplo. Libros, ¿se paga algo o no? No. Claro, no, y ahí por también eso, hay derecho a si autor. ahí los libros no son de dominio público, por eso hay una discusión ahí sobre qué es de dominio público, porque también entra... Porque también le puedes pedir el resumen de un libro a... Sí, claro que le puedes pedir. Sí, claro, sí, claro, le podés pedir lo que quieras, básicamente. O sea, sí, básicamente le podés... Y si tenés la versión paga, le podés pedir más cosas todavía, porque a veces lo que te pasa con la versión gratuita es que te dice, tanto texto no... O está desactualizada, va solo hasta el 2021, pero las versiones nuevas, las versiones pagas van hasta la semana pasada. Entonces levantan mucho más volúmenes de información. Nosotros ya estamos por terminar esta nota, que seguiríamos hablando toda la tarde contigo. Y te digo si nos traen un mate y masitas, pero pienso, hace un tiempo anduvo circulando en todos los noticieros esta robot que se parecía a una humana, que creo que se llamaba Sophie. ¿Qué pasa si esa robot se le pone la inteligencia? O sea, podemos sustituir empleado, ya está. Hay una influencer con millones y millones de seguidores que es inteligencia artificial. Sí, hay varias, sí. Es más, yo soy un robot. Quiero que lo sepan, nosotros somos inteligencia artificial. Hay sitios de contenido erótico, por ejemplo. ¿También de inteligencia artificial? Claro, generado. que las mujeres que aparecen no existen de verdad, son creaciones de inteligencia artificial. Hay un desarrollador que el otro día leí que hace $10.000 por semana. De actrices porno, por ejemplo. Bueno, hace $10.000 por semana el señor porque desarrolló una a la que lo que dijo fue preguntarle al ChatGPT primero, antes de hacer el desarrollo, cuál es la mujer ideal. Y su respuesta fue castaña de piernas largas. Bueno. Entonces, a partir de ahí... Nada mal, estás bien, Flor. Nada mal, estás bárbara. Y a partir de ahí, $10.000 por semana. O sea, se puede hacer cualquier cosa. Hay toda una discusión en el mundo de la pornografía también sobre el tema. Hay discusiones en casi todos los campos a partir de la irrupción de la inteligencia artificial. Sí. Se habrá que estar atentos y seguir informándose de esto porque llegó para quedarse. No podemos evadir la inteligencia artificial. Ahora, esta demanda que existe, por más que sea ganada y paguen millones, lo que fuera, no va a limitar el desarrollo de la inteligencia artificial de ninguna manera. No, eso ya es como es ilimitable, ¿no? No, ahí hay una serie de discusiones sobre cómo se tiene que desarrollar. Hay gente que lo que dice, por ejemplo, es que a diferencia, por ejemplo, de la carrera espacial, esta es una carrera en la que están jugando empresas privadas y lo que hay atrás es un fin de lucro y que eso puede tener un impacto en la dirección en la que se evoluciona en la inteligencia artificial. Qué cosas son importantes y qué no. O cómo se entrena un modelo. Bueno, hace unos días vi una película vieja y que era justamente una inteligencia artificial que además de aprender, aprendía sentimientos prácticamente. Bueno, es como esta, también vamos a llegar ahí. Sí. O sea, qué miedo el futuro. Qué maravilla, Laura, muchas gracias. Un placer. Tendrías que venir más seguido para desasnarnos. Cuando quieras. Sí, la verdad. Sí. Nos falta una columna. Señor. Creo que vamos a convocarlo nuevamente al señor. Me parece fantástico. Corresponde porque queremos saber dónde anda JP en la ciudad de Montevideo. ¿Dónde está? Fito, querido, Flor, lo vuelvo a saludar en esta hermosa mañana, esta vez desde el cordón, desde la